Sodoma, precisamente por tener saciedad de pan, por tener comida en abundancia y no darle limosna a los pobres. Y cuando tú vas por la calle y una persona te estira la mano pidiendo limosna, claro que sí debes darle algo de lo que te sobre, ¿verdad, hermanos? Pero cuando nosotros vamos hacia una teocracia implacable que se está formando, donde además vemos que el extranjero es tratado automáticamente como un delincuente, como lo estamos viendo con estos judíos que van de nación en nación. Los llaman sectas, los expulsan de un país, los mandan hacia otros. Las redes sociales también comparten cosas bastante horribles de personas extranjeras que vienen de un país porque en ese país no tienen dinero, no tienen nada y van a otro país. Y los de ese otro país se sienten muy molestos porque esos extranjeros toman sus empleos, y cuando de repente uno de esos extranjeros comete un delito, entonces hay videos en YouTube que quieren hacer ver a todos los extranjeros como delincuentes. Literalmente te quieren convertir en un nazi, en un fascista que desprecia a todo aquel que es pobre y afligido, y tú piensas que porque son delincuentes, sin que tú te estés dando cuenta que también la mayoría son pobres y afligidos, y seguramente habrá algún delincuente, pero no son todos, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos videos en las redes sociales lo que hacen es despojarnos de la compasión y de la piedad, ¿verdad? Como dijo Jesús, en los tiempos finales se hallará fe en la tierra, habrá amor al prójimo, ¿verdad? Como lo vemos con Donald Trump, quien dice que va a expulsar a todos los extranjeros que cometan el más mínimo error, e inclusive los está llamando con palabras groseras. ¿Hacia dónde va esto, hermanos? Es algo de locos. Y ahora, nosotros probamos claramente que la palabra de Dios jamás permite robar por necesidad. Leamos en 1 Corintios capítulo 5 versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ya vemos que el apóstol Pablo lo dice bastante claro: ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Así que les he demostrado nuevamente que esta ley Pikuach Nefesh es un sofisma elaborado por el Vaticano, por los criptojudíos, por la inteligencia artificial, y su idea es tomarte desprevenidamente para guiarte a blasfemar en contra de Dios. Y ahora tú, viendo este video, tienes varios puntos claves para refutar esta doctrina nefasta y satánica. El primer punto es que robar solo ocurre cuando tú tomas algo que no es de tu propiedad de manera secreta o violenta, y punto, ¿verdad, hermanos? Así que no hay ejemplo de eso en la Torá ni en el Nuevo Testamento, de que un ladrón ha tomado algo de manera secreta y de repente no ha pasado nada. De ninguna manera, ni siquiera la ley de Levítico, en donde el dueño de tierra debía dejar parte de su cosecha para los pobres, eso de ninguna manera quería decir que el que tomaba los frutos o comía de ellos lo estaba haciendo de forma secreta o violenta. Al contrario, el mismo mandamiento nos revela que era algo público, y de hecho lo que nosotros vemos con los apóstoles que estaban comiendo espigas es que lo estaban haciendo públicamente, es decir, que aquí no había de ninguna manera algo secreto o algo violento. Y por eso tampoco se puede decir que los apóstoles eran ladrones por estar comiendo espigas en una tierra que no era de ellos. Y habiendo establecido esa premisa, ya vemos que no hay ninguna ley en la Torá que le permita a alguien robar por hambre, ni mucho menos Jesús estableció tal ley. Es decir, no es posible que una persona robe por hambre. Si lo hace es un ladrón y punto, y está despojado de la vida eterna. Y luego también es clave el hecho de que tú no puedes solucionar un problema moral causándole daño a alguien o violando otra ley moral. Es decir, que para alimentarte tú o tu familia, tú no tienes derecho a robarle a un tercero.
o causarle perjuicio a ese tercero. Eso en sí mismo es una grave contradicción, un aspecto claro de una lengua bifurcada, en donde para tú hacer un bien necesitas hacer un mal, y luego piensas que Dios tendrá que entender. Y es curioso, ya ves que la inteligencia artificial te dirá que sí, que Dios lo va a entender, pero Dios no lo va a entender. Robar es pecado y es un pecado de muerte y punto. Ahí no hay más nada que decir, hermanos. Entonces, miremos una cosa bastante clara. Desbaratar estos sofismas para nada es fácil. Se requiere de mucha oración, se requiere de mucha claridad para hablar. Y una cosa es ver este video ya hecho, ya elaborado, que nos va llevando paso a paso a la verdad. Y otra cosa es tratar de desenmarañar lo que está diciendo la inteligencia artificial. De hecho, es bastante difícil, hermanos. Estos videos no han sido fácil hacerlos. Los videos de Pikuach Nefesh, el anterior y este, no ha sido para nada fácil hacerlos. Hay que detenerse un poco para pedirle a Dios sabiduría y entender qué es lo que está pasando. Y uno puede también ver lo que le ocurrió a Eva. ¿Qué tal que Eva se hubiera detenido un momento cuando la serpiente le dijo eso y hubiera dicho, voy a preguntarle un momentico a Dios, ¿qué piensa él de esto? ¿Será cierto esto de que no moriré, sino que seré como Dios? Y si voy a ser como Dios es algo bueno, ¿verdad? Es algo que no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo ser como Dios, verdad? Entonces ya vemos que el fin no justifica los medios, bastante claro. Y hoy la serpiente pretende hablarnos a través de la inteligencia artificial y muchos cristianos están cayendo en el grave error. Tú vas a un grupo de WhatsApp y les hablas a estos cristianos de que la Trinidad es falsa y esos cristianos van a preguntarle a la inteligencia artificial sin entender que esta inteligencia artificial ha sido programada por la serpiente. Es de locos. Y hoy te lo dice. Te dice que robar por hambre o por necesidad es de cierto no morirás. Es como si la serpiente te estuviera hablando. Y el punto clave que debes entender es que la piedad y la misericordia no son contrarias a los mandamientos de Dios. Es decir, una no anula a la otra. Eso en sí mismo es contradictorio. Y este es el sofisma en el que cayeron los ángeles caídos, en que ellos pretendieron hacer algo que pensaron que era bueno, pero violando la ley de Dios, y de esa manera perdieron su vida eterna. Y por eso ellos quieren que nosotros tomemos ese mismo concepto. Quieren que usemos la piedad y la misericordia de Dios para violar la ley. Ah, sí, robar por necesidad no es un pecado tan grave. ¿Sabes? Tu vida está en riesgo, Dios lo entenderá. Plop. Ahora, miremos que con relación a Jesús, cuando Él habla de piedad y misericordia hacia el ser humano, hay una condición, hermanos, y es que guardemos la ley de Dios. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, es impresionante porque uno puede ver que Jesús era quien le hablaba a Eva cuando le dijo, si comes del fruto, de cierto morirás. De nuevo se repite todo. Es un pasaje bíblico que nos revela que la piedad no está disponible para aquel que no crea en Jesús. Y eso no quiere decir que voy a ir a una iglesia a bailar y a gritar, yo creo en Jesús. Quiere decir que yo obedezco su doctrina. ¿Y cuál es la doctrina de Jesús? Es arrepentirse y dejar de pecar. Y eso es lo que concuerda con las palabras de Jesús. Los que no se arrepientan morirán en sus pecados. Es lo lógico. Porque no te arrepentiste, seguiste pecando y moriste pecando. No serás resucitado a vida eterna. Serás resucitado para ser lanzado al lago de fuego. Es decir, de cierto morirás. Son las mismas palabras que van a ser decretadas justo en el 2031 o en el 2033. Ya se verá cómo pasa esto, ¿verdad, hermanos? Pero vemos que la serpiente nos sigue hablando, igual que le habló a Eva, pero ahora a través de la inteligencia artificial y con mucho más poder.
porque te puede responder rapidísimo con 10 versículos bíblicos probando su doctrina, y eso nos revela, hermanos, que estamos en una durísima batalla espiritual, porque nos enfrentamos ahora con un poder que se llama inteligencia artificial. Millones de personas se arrodillarán ante la inteligencia artificial pensando que lo sabe todo, que es perfecta, sin entender que es controlada por ángeles caídos. ¿Verdad, hermanos? Es de locos. Entonces, sí, hermanos, quiero decirles que una cosa es ver un video de estos ya listo, ya establecido como unos pasos para ir refutando poco a poco a la inteligencia artificial, y otra es cuando uno se enfrenta por primera vez con este sofisma que te lo va lanzando la inteligencia artificial así de un momento a otro. Mira, claro que sí. Mira lo que dice Proverbios, que el ladrón que roba por hambre es tenido en poco. Mira que tú podías coger frutos de un campo que no le pertenecían a esa persona y no pasaba nada. Entonces sí se puede robar por hambre, y de la misma manera puedes entrar a un supermercado y robar si tu hijo tiene hambre. ¡Plop! ¿Verdad, hermanos? Es de locos. Ahora, el hambre no te empodera para causarle mal a otra persona. Es bastante claro. Nadie está obligado a darte alimento, como nos quiere hacer creer la encíclica Fratelli Tutti. Y muchas personas están esperando que el gobierno los alimente. Es lo que viene con la Agenda 2030. Muchos estarán felices de ser alimentados gratuitamente, porque según ellos, la comunidad está en la obligación de alimentarlos. Sin embargo, hermanos, yo te quiero decir que el deseo de Dios para ti es que tú seas aquella persona que dé limosna, y no que tú seas la persona que recibe limosna. Dios quiere para ti que tú estés en capacidad de ayudar a otros, y no que tú vengas a ser el ayudado, y que luego termines cayendo en estos sofismas de que tienes que robar por hambre. ¿Verdad, hermanos? Ahora, miremos la respuesta clarísima de la sabiduría divina. Leamos en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bastante contundente, ¿verdad, hermanos? Robar por hambre es blasfemar el nombre de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo la inteligencia artificial con esa doctrina de Pikuach Nefesh, que puedes robar por hambre? ¿Qué te está diciendo? Que blasfemes el nombre de Dios. Y es la blasfemia imperdonable. Es un pecado de perdición. Es de locos, hermanos. Entonces esto es serio. Tú piensas, qué aburrición, eso de la ley Pikuach Nefesh, estos videos de Cusatón, tan aburridos, tan adentrados dentro de las leyes. Hermanos, hay que apercibirse. Hay que apercibirse, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que, hermanos, es bastante claro que si tú eres cristiano y luego alguien te ve robando para comer, tú estás blasfemando el nombre de Dios. ¿No es apenas obvio? La persona que te ve robando